Buenas tardes. Mi nombre es Carla Yamamoto y soy contador público. Estuve muchos años especializándome en lo que es fiscal. Ahora les voy a dar una pequeña plática de lo que son los impuestos aquí en México. Bueno, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son pagos obligatorios que cada uno debemos de hacer al Estado, en forma como lo establezca cada una de las leyes, pero esto viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde menciona que cada mexicano que tenga un ingreso tiene que contribuir al gasto público del país. ¿Para qué sirven los impuestos? Bueno, se supone que cada vez que nosotros pagamos impuestos, el Estado debe utilizar este dinero ¿para qué? Para pavimentar las calles, para el alumbrado público, para programas de asistencia, para la recolección de basura. Entonces es importante que cada uno contribuya con estos impuestos para que el gobierno nos dé los servicios que deben de ser. Para hacer el pago de impuestos tenemos que definirnos como persona física o persona moral. ¿Qué es una persona física? La persona física es un individuo con derechos y obligaciones. ¿Y qué es una persona moral? Es un conjunto de individuos, un conjunto de personas físicas que forman una asociación civil, una sociedad anónima, una sociedad civil, etcétera, ¿no? Tenemos que definir qué tipo de personas somos para poder hacer el pago de impuestos. Bueno, hay varios tipos de impuestos, muchos. Vamos a ver los básicos, los que vamos a ver cotidianamente en nuestra vida diaria. Bueno, vamos a ver lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es el impuesto que grava los ingresos de una persona. Es un impuesto directo porque recae directamente a la persona que está ganando un ingreso. Pues, por ejemplo, las personas que ganan por honorarios tienen que pagar un impuesto sobre la renta. Los que facturan tienen que pagar impuestos sobre la renta. Y los asalariados, ellos se les retiene su impuesto sobre la renta, que se le llama impuesto sobre prestación de servicios. Tenemos que pagar impuestos sobre la renta siempre que tengamos un ingreso. Todos estamos obligados a presentar declaraciones mensuales y anuales, excepto los que están por salarios. Los que están por salarios, si tienen salarios arriba de 300,000 pesos al año, tienen que presentar una declaración anual. Si no, mensualmente no tienen ninguna obligación. Pero las personas que facturan, que expiden recibos de honorarios, de arrendamiento, tienen que declarar mensualmente y hacer su declaración anual. Las personas morales, las empresas, a su vez tienen que pagar su impuesto sobre la renta mediante un coeficiente de utilidad. Tienen que determinarlo cada año con su declaración anual. Esto es, una persona moral tiene que hacer prepagos de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque cuando es una empresa, las operaciones son muy grandes. Entonces, ¿qué es muy fácil de determinar en una empresa? Los ingresos. ¿Por qué? Pues porque los facturamos o los recibimos. Entonces, sobre de ese ingreso vamos a aplicarle un coeficiente de utilidad y sobre de ese coeficiente de utilidad se hacen los pagos de impuestos. Las personas físicas, como generalmente tienen menos operaciones, es muy fácil de identificar ingresos y egresos y de ahí hacer ingresos menos egresos, la base del impuesto por la tasa del impuesto, y es muy fácil calcular el impuesto sobre la renta, pero las empresas tienen otra forma de hacer el cálculo. La tasa del impuesto sobre la renta máxima es del 30%. Todas las empresas, todas las personas morales deben de pagar el impuesto sobre la renta en base al 30%. Y las personas físicas es en base a un tabulador que están viendo en su pantalla, y sobre de vamos a ver el cálculo más adelante. Bueno, para las personas morales, como les decía, es mucho más fácil identificar sus ingresos que juntar todos los egresos al mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer año se menciona en la ley del impuesto sobre la renta que una persona moral está exenta de pagos provisionales de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque no tiene coeficiente de utilidad. Vamos a ver qué es un coeficiente de utilidad.
Cuando vamos a tener los ingresos y los egresos, que es en la declaración anual, vamos a determinar la base gravable. Esa base gravable es la que nos va a formar el coeficiente de utilidad. La base gravable entre los ingresos nos va a dar el coeficiente de utilidad que vamos a utilizar en el siguiente año para hacer los prepagos o pagos provisionales de ISR. Es importante que cada empresa presente sus estados financieros y su coeficiente de utilidad para utilizar el siguiente año. Si llega a tener pérdida en el primer año, puede amortizar esa pérdida durante 5 años y como no tiene coeficiente de utilidad porque tuvo pérdida, pues no paga pagos provisionales en el siguiente año, así hasta que él tenga un coeficiente de utilidad. Van a ver en su pantalla un ejemplo del cálculo anual de una persona de ISR. Tenemos sus ingresos, que son 130,000, las deducciones, que son 80,000, el resultado fiscal son 50,000 pesos. Por la tasa del 30% nos da un impuesto a pagar de 15,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? El coeficiente de utilidad, como les decía, es la base gravable, el resultado fiscal entre los ingresos, que en este caso sería 0.3846. Para aplicar el coeficiente de utilidad de las personas morales, se tiene que hacer lo siguiente. Como ven en sus láminas, para los pagos provisionales, supongamos que es enero, tomamos los ingresos, supongamos 6,000 pesos, ahí le aplicamos el coeficiente de utilidad que sacamos anteriormente, es 0.3846. Nos da una base gravable de 2,307.60. Ahí se le vamos a aplicar la tasa del 30% y nos da un impuesto a pagar de 692.28 pesos. Para el cálculo de las personas físicas es un poquito diferente al de las personas morales. Aquí, como les comentaba, pueden hacer el cálculo de sus ingresos y de sus egresos rápidamente para el mes siguiente. Entonces, vamos a tomar los ingresos, le vamos a restar las deducciones autorizadas y vamos a tener una base gravable. En base a esa base gravable, con la tablita que les di anteriormente, vamos a localizar lo que es el límite inferior. Supongamos, en el ejemplo que tenemos un ingreso de 10,000 pesos menos gastos de 3,000, tenemos una base gravable de 7,000. Esos 7,000 los vamos a localizar en la tabla que les di, entre qué límite inferior y límite superior está. El límite inferior serían 4,210.42 y eso se lo vamos a restar a nuestra base. Nos va a dar un excedente del límite inferior, que son 2,789.58, y de ahí le vamos a aplicar, que eso nos va a dar le vamos a aplicar el porcentaje del excedente del límite inferior, que lo vamos a localizar en la misma línea de donde escogimos el límite inferior. En este caso es una tasa del 10.88% y a ese excedente le vamos a aplicar la tasa, que sería, y nos va a dar un impuesto marginal de 303 pesos, más la cuota fija, que viene también en el mismo renglón, que serían los 247.23, nos va a dar un impuesto a pagar total de 550.74.